Bueno, como es de conocimiento de todos ustedes, días pasados, luego de la presentación de las listas respectivas por parte de las alianzas y o partidos políticos que van a intervenir en la elección de junio, el grupo integrado por la Unión Cívica Radical, el GEN y la Coalición Cívica, o ARI, se presentaron en el juzgado a través de sus apoderados partidarios, con el patrocinio de juristas de mucho renombre, me complace en decirlo, como los doctores Gil Laveda y doctor León, y efectuaron una impugnación a la candidatura de a diputado nacional del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también de Sergio Massa. Ellos han publicitado, han dado a conocer a la población los motivos por los que lo hacían, han expresado que son candidatos que no son reales, que están en la boleta pero sin voluntad de asumir. Voy a utilizar los términos que he escuchado por distintos medios de comunicación, orales y televisivos, que no son ordinarios, porque son de uso diario y no se pueden interpretar mal, que son candidatos truchos. Yo en mi resolución he tratado, pero sobre todas las cosas, volcar mi pensamiento, es decir, qué es lo que yo pienso a través de mi experiencia en los muchos años que llevo, no tanto como juez federal, sino porque desde muy chico, desde muy joven, hablo desde el año 57 aproximadamente, a mí me interesó la política y he seguido los acontecimientos políticos que ha vivido el país. He vivido de cerca alternativas que, bueno, vivimos todas las personas que tenemos la edad que tengo yo. Me he apasionado por la vida de los grandes políticos argentinos contemporáneos y he analizado las actitudes que han tenido. Temas como el que me trajo a tratamiento yo no había, yo no lo recuerdo entre los antecedentes. Entonces fui a buscar en el interior de mis pensamientos y de mis conocimientos cuál era la solución adecuada. En realidad lo venía haciendo antes que se presentaran las impugnaciones, porque ya era de público y notorio conocimiento que se iban a presentar, porque lo venía advirtiendo a través de los medios de comunicación masiva, muy claramente expresados por los interesados. Cuando llegaron a mis manos los escritos respectivos, tanto de la contestación, de la presentación como de la contestación, bueno, me puse a trabajar, porque no me iba a poner a hacer una sentencia en base a mis pensamientos sin previamente comprobar qué era lo que peticionaban unos y qué era lo que peticionaban otros. Consecuentemente entendí que debía hacer un examen bien concreto de la lectura del artículo constitucional que se estaba cuestionando, que es el artículo 73. En mi opinión, de una claridad total. Pero como uno a veces puede equivocarse, volví a refrescar mis conocimientos en los que fueron mis maestros. Cuando digo mis maestros no lo digo así como en una forma alegórica. Digo mis maestros porque concurría a las clases que ellos dieron. Fui alumno regular del doctor Linares Quintana, rendí examen con el doctor Linares Quintana de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Una universidad a la que me honra pertenecer. Esta insignia es la insignia de la hoja de roble de la universidad. Releyéndolo, porque ya lo había leído cuando era más joven, al doctor Linares Quintana, al doctor Vidal Campos, a una antigua obra, obviamente editada no hace muchos años, de Joaquín B. González, y de una mujer constitucionalista a quien no tengo el gusto de conocer, pero que le conozco su trayectoria, que es la doctora Geli, llegué a la conclusión que la incompatibilidad
para el cargo de diputado y de gobernador es funcional. ¿Qué quiero significar con esto? Que una cosa es ser candidato, postularse como candidato para un cargo, y otra cosa es ejercer los dos cargos a la vez. Obviamente que es una cuestión de interpretación, y yo respeto que los impugnantes no piensen como yo, no están obligados, por algo se han presentado. Pero, ¿qué hacemos los jueces electorales? Nuestra obligación es verificar en el proceso preelectoral si esas personas que son postuladas para el cargo, tienen las habilidades y condiciones que marca la legislación nacional y, en este caso, el Código Nacional Electoral. Consecuentemente, yo no advierto que las personas impugnadas no puedan figurar en la lista, no puedan ser candidatos. Y así, con la incuestionable autoridad que da la doctrina y la jurisprudencia en la que me basé, dicté el fallo correspondiente. Cierto es que en el discurso correcto, fervoroso de los impugnantes, dentro y fuera del expediente, se habla de la posibilidad de un engaño al electorado, al que se le dice que una persona va a ser candidato y después no va a ser candidato. Entonces yo ahí expresé lo que siento, que no es la función del juez la de explicarle al electorado cuál es la realidad o posible realidad de la elección del nominado o postulado. Yo creo que esa es tarea de los partidos políticos. Los partidos políticos, como ustedes lo saben, hacen su campaña en un periodo obviamente previo a la elección, y es allí donde están capacitados, como corresponde, en forma civilizada, hacerle saber a la ciudadanía todos los defectos, mentiras y contradicciones que pueda estar exhibiendo su, vamos a llamarle, contrincante. Y a la vez, exaltar las virtudes de la lista que ellos representan. No es mi función la de efectuar un alegato de tipo político, sino creo que mi función es la de dar respuestas jurídicas a cuestiones jurídicas. Eso es lo que hice, eso es lo que creí que debía hacer. Traje a colación, traje al recuerdo algunos casos que han existido aquí en la Argentina de mandatos no cumplidos o de candidaturas efectuadas donde se advertía de que había una pequeña o gran contradicción por parte de los postulantes. Por ejemplo, vamos por esta última parte. En el año 1983, la Unión del Centro Democrático presentó como candidato a presidente de la República a Álvaro Alzogaray, y a su vez también lo hizo como candidato a diputado nacional. Eso evidentemente, a ojos vistas, es la demostración de que a una de las dos cosas no iba a llegar. Llegó, y todos lo recordarán, a ocupar la banca de diputado nacional y tuvo una relevante actuación y su voto tuvo mucha influencia cuando no apoyó la ley, la llamada ley Mucci, que propugnaba el radicalismo para el tema de la normalización sindical. Un conocido hombre, un luchador de la política, si ustedes me permiten la expresión, opuesta al Alzogaray, vamos a decir de izquierda, no, esto no es ofensivo, es Rubén Altamira, hizo exactamente lo mismo. Y tengo otros casos que en este momento, la verdad, no lo tengo en la memoria. También tenemos casos de personas que fueron electas para ejercer un cargo y luego lo resignaron.
Por ejemplo, el gobernador Duhalde era vicepresidente de la República electo para el periodo 1989-1995. En aquella época el periodo presidencial era de 6 años. Previamente el gobernador Duhalde y Menem habían ganado o se habían impuesto en una elección interna a la fórmula también justicialista, es obvio, de los doctores Cafiero y de la Sota. Porque las elecciones internas tienen de bueno que le van decantando ya anticipadamente cómo van a ser los candidatos y si tienen o no tienen habilidades o inhabilidades. Sin embargo, en el año 1991, el doctor Duhalde resignó el cargo de vicepresidente de la República y se postuló para el cargo de gobernador de Buenos Aires, que, como todos recordamos, ganó la elección y fue reelecto luego de la enmienda constitucional. Gente que también estaba en un cargo, ejerciendo un cargo y se postuló para otro en pleno mandato. Tenemos el caso del mismo Carlos Menem, que era gobernador de La Rioja, con mandato vigente, se presentó para ser candidato a presidente de la República. El gobernador entonces, con mandato vigente, Néstor Kirchner de Santa Cruz, lo hizo para postularse para el cargo de presidente de la República. La esposa de Kirchner, la actual presidenta de la República, fue electa en el año 2005 para ser senadora por la provincia de Buenos Aires por 6 años. Resignó la senaduría para presentarse de candidato a presidente de la República. Como ustedes verán, sobre este aspecto hay muchos antecedentes que a mí me sirvieron para ubicarme en cuál es la realidad electoral argentina, repasar cómo ha sido nuestra historia, ver de cómo venimos y de esa forma también marcarme un poco el rumbo hacia dónde vamos. El caso del gobernador Scioli es nuevo, es novedoso, seamos sinceros. Pero es un problema que yo entiendo es un problema yo diría, de conciencia, ¿no es cierto? Él, a través de sus apoderados, ha hecho saber en el expediente que va a asumir el cargo. Los que somos abogados sabemos que en un litigio, vamos a poner un ejemplo muy, muy simple, en un juicio ejecutivo, una parte se presenta, el señor Rodríguez se presenta a ejecutar un cheque impago contra el señor González. El señor González se allana y dice: no, yo voy a pagar, reconozco la deuda. ¿Qué hace el juez ante ese allanamiento? Dicta sentencia, ¿no es cierto? Yo podría haber hecho eso. No me pareció prudente. Me pareció que debía entrar al fondo de la cuestión jurídicamente hablando. Y lo hice. ¿Qué va a pasar después? Bueno, puede pasar lo que puede haber pasado en ese juicio ejecutivo, que quien se comprometió a pagar no pague. Y bueno, tendrán que ejecutar la sentencia. Consecuentemente, si la obligación que el gobernador hoy está asumiendo, está diciendo que va a asumir el cargo y después no lo hace, el electorado o la ciudadanía que concurrió al comicio ejecutará la sentencia. Yo no soy el juez de la conciencia del gobernador Scioli ni de nadie. Las acciones privadas de los hombres, dice el artículo 23 de la Constitución, están exentas de la autoridad de los magistrados. Eso lo tengo muy claro. Como también tengo claro, más allá de las muy buenas argumentaciones políticas de los impugnantes, que Scioli está haciendo algo que la ley no le prohíbe. Y todos sabemos muy bien que la Constitución es un principio constitucional que conoce todo el mundo, gracias a Dios la mayoría, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
pero tampoco puede ser privado de su derecho. En el día de la fecha, muy a primera hora, dentro del plazo establecido, quienes no se sintieron conformes con el fallo, o con los fallos, apelaron las sentencias. Se está sustanciando ese trámite para ganar tiempo, porque el tiempo acá es muy importante. Habilité días y horas inhábiles. Le he dado traslado por un día a los apoderados de Scioli, Massa, Kirchner, etc. Seguramente ya están notificados y tienen un día, aunque sea sábado o domingo, para presentar su contestación. Cuando esté debidamente sustanciado, lo voy a elevar de inmediato a la Cámara Nacional Electoral. Que descuento, supongo, yo no formo parte de la Cámara, como es obvio, le va a dar rápido tratamiento por la urgencia que entiendo yo tiene este caso. También supongo que quien no se sienta favorecido por el resultado podrá intentar llegar a la Corte. Y como bien todo el mundo lo dice, es de público y notorio conocimiento que el doctor Fay ha dicho que los tiempos en la Corte no serían los adecuados. Quiero decir algo. Yo en el año 1961 fui alumno del doctor Fay. Lo conozco, sé de su sapiencia y de su prestigio. Pero además, si hay algo que sé, es que es juez de la Corte, y él conoce los tiempos de la Corte, conoce el trabajo de la Corte, cosa que yo no conozco. Entonces, ya no puedo opinar sobre si va a haber o no resolución en la Corte, porque cada cual conoce en qué condiciones tiene su hogar, tiene su casa, tiene su buffet, tiene su consultorio, o lo que ustedes quieran. Yo no puedo saber más que un miembro de la Corte o una autoridad de la Corte cuál es el estado de situación del tribunal. Yo creo que en la medida en que podamos, los jueces debemos dejar un mensaje a la sociedad, pero siempre en el marco del litigio. Cuando se presentan este tipo de cuestiones que son novedosas, uno se plantea la posibilidad de qué es lo que me pasó a mí, si yo tengo que dejar o no el mensaje a la sociedad, si tengo que yo hablar como hablaría en mi casa, como hablaría con cualquier ciudadano, con cualquier amigo o desconocido sobre el tema. Y pienso que, dadas las peculiares características del proceso electoral, el debate lo tienen que dar los partidos políticos, no los jueces. Los jueces estamos para fallar sobre las situaciones concretas, litigiosas, sobre las violaciones, el respeto a la ley electoral, a la Constitución, a las situaciones de tipo procesal. Pero el debate esclarecedor, que además debe ser fogoso, respetuoso, pero debe ser intenso, lo tienen que dar los partidos políticos. Es a ellos a los que les corresponde. Primero, a través de la elección interna que hace mucho tiempo que no realizan las partes que están en litigio. Y segundo, a través de esta campaña que felizmente interesa a todo el mundo, porque lo triste sería que hubiese apatía. Bueno, como dije antes, que debatan ellos, que esclarezcan ellos, y además las recomendaciones de tipo moral, ético que puede hacer un juez, creo que son recomendaciones que la población misma no necesita. A mí se me pedía en un momento determinado que explicara, que más que explicara, que no habilitara a esta gente porque confundía o engañaba al electorado. Y yo pienso que el electorado no es tan fácil de engañar. Es cierto que hay pautas culturales distintas entre los habitantes del país, pero no es mi función, no es la función de ningún juez decirle al electorado qué es lo que tiene que hacer. El electorado tiene que saber elegir, y para enseñar, y si el electorado no sabe elegir,
Para eso está el partido político, para eso está el dirigente, que tiene capacidad para llegar, tiene posibilidades para llegar y tiene la obligación de entender al electorado. No es el electorado el que le debe entender al dirigente, es el dirigente el que debe entender al electorado, debe explicarle, debe darse cuenta cuando una persona no entiende y cuando una persona entiende. Tiene que, esa facilidad de comunicación que han tenido los grandes políticos argentinos y que tienen hoy grandes políticos argentinos, porque hay muy buenos políticos en la Argentina, bueno, tiene que ser usada en estas circunstancias.